te imaginas una película de Spider-Man completamente distinta a todo lo que hemos visto? Una historia más oscura, más psicológica y dirigida por uno de los cineastas más obsesivos del detalle en Hollywood. Una propuesta que dejaría de lado el típico origen del héroe, para mostrarnos a un Peter Parker mucho más complejo, marcado por decisiones y con una visión del personaje totalmente diferente. Lo más curioso es que esta idea no fue solo una propuesta cualquiera, fue un proyecto real, que estuvo a punto de cambiar la historia del personaje en el cine. ¿Qué tal? Yo soy Misael de la Tierra 616, y hoy vamos a explorar la versión de Spider-Man que David Fincher estuvo a punto de llevar al cine, pero que nunca se hizo realidad. David Fincher es sin duda uno de los nombres más importantes del cine moderno, un director que ha dejado huella con películas que hoy son referentes como Seven, El Club de la Pelea o El curioso caso de Benjamin Button. Su estilo es inconfundible, oscuro, detallista y profundamente enfocado en la psicología de sus personajes. Por eso, con el paso del tiempo, se ganó ese título de director de culto. Lo que muchos no saben es que estuvo muy cerca de dirigir Spider-Man, no una, sino 2 veces. Y lo más interesante no es solo eso, sino la visión tan distinta que tenía para el personaje. Fincher, nacido en Denver, Colorado, comenzó su relación con el cine desde muy joven. Sus primeros pasos los dio trabajando detrás de cámaras, incluso participando como asistente en producciones como Star Wars: El regreso del Jedi. Más adelante, encontró su camino en la televisión y especialmente en los videos musicales, donde dirigió una gran cantidad de proyectos. Fue ahí donde empezó a construir ese estilo visual tan característico que lo definiría. Su debut en el cine llegó con Alien 3, una experiencia que no fue precisamente positiva. El propio Fincher ha contado que tuvo constantes conflictos con el estudio, lo que terminó afectando el resultado final. La película no logró destacar como predecesoras y él quedó bastante decepcionado. Pero todo cambió en 1995 con Seven, protagonizada por Brad Pitt. Fincher encontró su lugar. La película fue un éxito tanto de crítica como de público y puso su nombre en el mapa de Hollywood. 2 años después, decidió adaptar la novela de Chuck Palahniuk, El Club de la Pelea. Curiosamente, en su estreno no le fue bien en taquilla y tampoco fue bien recibida por la crítica. Sin embargo, con el tiempo y gracias al formato casero, se transformó en un clásico de culto, consolidándose como una de las obras más representativas del director, junto a protagonistas Brad Pitt y Edward Norton. Mientras todo esto ocurría, Sony Pictures había conseguido los derechos cinematográficos de Spider-Man. En ese momento, Marvel no atravesaba su mejor etapa, por lo que vendió los derechos de varios de sus personajes a distintos estudios. Por ejemplo, 20th Century Fox se quedó con los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Daredevil. Sony necesitaba convertir a Spider-Man en un gran éxito, y empezó la búsqueda de un director. Ahí es donde entra Fincher. Con 38 años, su nombre ya generaba interés dentro de la industria, así que fue considerado como uno de los principales candidatos. El estudio decidió escuchar su propuesta, pero lo que planteó fue muy diferente a lo esperado. Fincher no quería contar una historia de origen. Para él, esa idea resultaba poco atractiva. No le interesaba repetir la clásica historia del adolescente al que lo muerde una araña y obtiene poderes. Sentía que eso ya no tenía suficiente fuerza narrativa. En lugar de eso, propuso algo mucho más arriesgado. Su idea era abrir la película con una secuencia de aproximadamente 10 minutos, construida como un montaje al estilo de un video musical, casi como una ópera rock, donde se condensaría todo el origen de Peter Parker, la mordida de la araña, la pérdida del tío Ben y también la ruptura con Mary Jane, quien en su versión sería su primer gran amor. Si quieres imaginar cómo se vería algo así, piensa en la introducción de Watchmen, pero aplicada al universo de Spider-Man. Después de ese inicio, la historia nos presentaría a un Spider-Man más experimentado. No veríamos primeros pasos, sino a un héroe ya formado enfrentándose directamente a su conflicto con el Duende Verde. Pero lo realmente importante no era la acción, era el enfoque. Antes de continuar con el video, quiero agradecerles, porque ya somos 343 suscriptores en YouTube. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando la campanita para no perderte los próximos videos. Y ahora sí, continuamos. Fincher quería explorar la mente de Peter Parker, entender qué lo llevó a convertirse en Spider-Man, verlo como alguien distinto, incluso incómodo, casi como un bicho raro, muy lejos de la imagen del héroe amigable que todos conocen. En esencia, su película se acercaría más a un thriller psicológico que a una típica historia de superhéroes. Sin embargo, el estudio tomó otro camino y eligió a Sam Raimi, quien apostó por una versión más clásica y fiel a los elementos tradicionales del personaje. Esa decisión dio como resultado una de las películas más exitosas de 2002. Fincher, por su parte, continuó su carrera con proyectos como La habitación del pánico, Zodiac y nuevamente El curioso caso de Benjamin Button. Más adelante dirigiría La red social, donde el público conocería a Andrew Garfield 2 años antes de que se convirtiera en Spider-Man.
Mientras tanto, Sony consolidó su franquicia con Spider-Man 2 y Spider-Man 3, pero eventualmente decidieron reiniciar la saga para ofrecer una nueva visión del personaje, y otra vez el nombre de Fincher apareció sobre la mesa. Por segunda ocasión, fue considerado para dirigir, pero una vez más, sus ideas fueron vistas como demasiado arriesgadas. Aunque ahora el proyecto contemplaba elementos distintos, como la inclusión de Gwen Stacy y la eliminación del origen ya contado en la película del 2002, el estudio no estaba convencido. Finalmente, eligieron a Mark Webb, quien venía del éxito de 500 días con ella. Aún así, cuando se estrenó The Amazing Spider-Man en 2012, se pudieron notar algunos rastros de lo que Fincher había planteado. Un Peter Parker más humano, más oscuro, incluso con tintes de venganza, aunque estos elementos fueron suavizados en la versión final. Al final, la versión de Fincher quedó como una idea fascinante, una de esas historias que nunca llegaron a concretarse, pero que siguen despertando curiosidad, porque quizá, en otro momento, Spider-Man pudo haber sido muy diferente. Ahora la pregunta es para ti. ¿Te habría gustado ver esta versión más oscura y psicológica del personaje? ¿Crees que habría funcionado o que Spider-Man necesitaba ser como lo vimos en pantalla? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido. Yo soy Desde la Tierra 616 y nos vemos en el próximo video.